Los primeros rayos de sol del equinoccio de otoño de este venturoso año 2010 aparecen por el horizonte, lentos pero seguros, borrando con su resplandor el oscuro manto de la noche y engullendo con su luz las rutilantes estrellas que adornaron el firmamento mientras éste dormía. Amanece en la Puebla de Montalbán. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, la silueta de su torre, su iglesia y sus conventos se van perfilando como en un lienzo sobre el horizonte. Las calles se van dibujando hasta parecer nítidas y radiantes, mostrando, las que aún las conservan, sus paredes encaladas, blancas como palomas. Así nos describe este amanecer el poeta Fernández Pombo con este bello soneto. Se solaza la Puebla en un ribazo entre grises olivos. Corre el río, se hace toda la luz, escalofrío del amor que nos cabe en un abrazo. Este trozo de España, este pedazo de Toledo, blasón y señorío, al que puedo llamar ya casi mío, de tanto sosegarme en su regazo. El Tajo rumoroso lleva al paso eco de una canción de Garcilaso. Una torre entre nubes se recrea, una campana tañe en un convento. Yo pretendo encontrar tu sentimiento, jardín donde florece Melibea. Estas callejuelas que el sol, como culebra, serpentea por el casco más antiguo de la localidad, nos deja al descubierto todo el encanto y el recuerdo de un tiempo pasado. No a más de 50 años, en una mañana otoñal como la presente, era el bullir, el ir y venir de labradores que con sus carros, carretas y acémilas salían con los primeros albores de la madrugada a realizar sus faenas agrícolas, labores de sementera, que tiempo es de ello. No era difícil cruzarse con el cabrero, que fiel a su cita y como un ritual ensayado durante siglos, pasa en silencio, solo interrumpido por el monótono tintineo del cencerro de alguna de las cabras, con su gorra, su cayado, su zurrón y su fiel perro que bien sabe el oficio de careo, recogiendo a su paso una a una las cabras que, como lección aprendida y sin que nadie las obligue, se van uniendo al rebaño, sabiendo que han pasar todo el día en los pastizales hasta el crepúsculo, que desharán el camino andado, pero con las ubres repletas de buena leche. Este sol que hoy nos alumbra es el único testigo de la historia remota de la Puebla de Montalbán. Es el mismo sol que contempló sin duda hace más de 2500 años a los primitivos hombres que tallaran las hachas encontradas en el año 1972 en el paraje denominado Cerrecín, situado entre el arroyo del Valle y el río Tajo, hoy tristemente desaparecidas, o los enterramientos en urna y los berracos, representación de animales en piedra granítica que delimitaban sus tierras, propio de los pueblos celtas, quizás perteneciente a los betones, que hoy se pueden admirar. Uno, el hallado en el año 1972 en el Museo de Santa Cruz de Toledo, y el otro, encontrado también en la Vega de los Caballeros en el año 2008 en el Museo La Celestina de la localidad. En el mismo paraje, motivado por sus feraces vegas ricas en tierras de labor y pastos, las legiones romanas, una vez conquistada a Toledo en el año 193 a.C., pronto ocupan estas tierras conviviendo con los pueblos celtas. Los restos romanos aparecidos en el Soto Redondo y la Dehesa Nueva en el año 1901 atestiguan su estancia en estos parajes. En uno de los meandros que serpentea el río Tajo fueron descubiertas tumbas, numerosas monedas de áureo de Nerón y una estatuilla de cobre de dios Mercurio. En la losa aparecida en la Dehesa Nueva, en la que se podía leer Licinia,
de la gente de los moenos, hija de Badio Patermo, de la gente de los manganos, aquí yace. Séate la tierra leve. Si las tierras fértiles próximas al río les aseguraban las provisiones alimenticias, las tierras del sur, en las estribaciones de los montes de Toledo, fueron holladas en explotaciones mineras, minas de caolí, caleras o la cueva de la Minguela, que fuera una posible mina de hierro, dejando sus huellas en las presas de Opus Cementitium, las cuales, además de servir como depósitos para el suministro de agua, servían como lavadero de minerales. Siglos más tarde, en estos terrenos, ya en época visigótica, según las últimas posiciones arqueológicas, fue levantada una de las ermitas más enigmáticas de este país, Santa María de Melque, que tomó el nombre de Bac el Bec, Camino del Rey, y cuando los cristianos conquistan el paraje pasa a denominarse Balac del Mec. En el mismo paraje y cercano a ella se encuentra el fastuoso castillo de Montalbán, construido probablemente hacia el año 932 por el califa Abderramán III, y en el siglo XII, ya en tiempos de Alfonso VII, fueron cedidos ermita y castillo a la orden militar de los templarios, los que hicieron del castillo, con sus impresionantes torres albarranas, una inexpugnable fortaleza y sede de la tercera bailía de la orden. Esta inmensa fortaleza está bañada por el río Torcón, que engrosa con sus aguas el caudal del río Tajo, formando a su paso un desfiladero tan profundo como encantador que tomó el nombre de Despeñadero de la Mora, por el cual, según la leyenda, se despeñó la favorita del rey moro cuando fue tomado el castillo por las tropas cristianas con su hijo en los brazos. Así lo recoge el poeta José Gallego Cano en estas estrofas del romance a la fortaleza. Y el castillo fue tomado. Mataron a todo moro, a las moras perdonaron, y cual trofeo de guerra a las huestes entregaron, quien sin consuelo ni tregua a todas las violaron, menos a una que huyó y se subió a lo más alto. Fue la esposa del rey moro, que con su hijo en los brazos, antes de ser violada y su hijo degollado, se subió al desfiladero y prefirió dar un salto acabando con su vida y la del hijo en sus brazos. La historia de esta fortaleza ha estado siempre ligada a la corona de Castilla. Alfonso VIII ya cita a la Puebla como villa cuando en 1209 cede a su fiel vasallo Alfonso Telles de Meneses la villa que se llama de Montalbán, diciendo: «Os doy y concedo a vos y a vuestros sucesores la predicha villa, con sus términos toda íntegra, sin retención alguna». Así surge el señorío de Montalbán, con capitalidad en la villa, considerándose esta dotación como una carta Puebla al señalar los límites territoriales de la jurisdicción de Montalbán. Pasarán siglos y pasarán reyes, Pedro I el cruel o justiciero, con su amante la Padilla, Enrique de Trastámara, Juan el I y Juan el II, asediado en 1420 por su primo el infante don Enrique durante 2 meses, y que como premio a los vecinos de la Puebla por su comportamiento durante el asedio, concedió a ésta un mercado cuyo documento original se guarda hoy y puede ser visto en el Museo La Celestina de la localidad. Castillo que perteneció también al condestable don Álvaro de Luna, y decapitado éste, a su esposa Juana de Pimentel. Será Enrique IV, hermano de Isabel, la que se la conocerá como la católica, el que confisque el señorío y lo done a su íntimo amigo Juan Pacheco en el año 1453, quien creará un mayorazgo para su tercer hijo, Alonso Tellez Girón, creando el señorío de Montalbán, y más tarde, desde 1573, llegará a sus descendientes con el título de condes de la Puebla de Montalbán. En la actualidad pertenece al ducado de Osuna, pero sigamos el curso del río Torcón,
que nos llevará por Torrenteras, pasando por el hermoso paraje del Puente Ruidero hasta fundir sus aguas con las del Tajo y juntos seguir su camino hacia el Atlántico. Así nos lo describe don Francisco de Vances y López Cándamo, escritor asturiano nacido en el año 1662, amigo íntimo de don Andrés Fernández Pacheco, el que a principios del siglo XVIII visitó la Puebla y su castillo, invitado por el conde, y nos dejase este bello soneto dedicado al arroyo Torcón. Este florido arroyo caudaloso que busca el Tajo con cristal sediento, dando su raudo curso movimiento de un batán por sus brazos estruendosos. Corre entre los peñascos, tan furioso que en escollos rústicos violentos picos de perlas labran monumento que corona las rocas, portentoso. Todo se rinde al tiempo y la porfía. Si en las rebeldes peñas cavar tanto pudo Torcón con su corriente fría, solo en ti de los hombres con espanto, más cruel y más dura cada día, no hace impresión el curso de mi llanto. Abandonamos estos parajes y nos encaminamos hacia la villa pasando por el Puente Nuevo, que tiene más de nuevo que de puente, y del que observamos con cierta nostalgia y mayor pena las casi ya ruinas del Puente de los 11 Ojos, que don Vicente de la Cruz, periodista de El Globo, nos le describe así en la inauguración que tuvo lugar el día 16 de septiembre de 1880 con motivo de la restauración que se hizo sobre los dos últimos ojos del saliente derrumbados en 28 de marzo de 1877. Este puente, cuya construcción data de mediados del siglo XV, es digno heredero y está situado en el mismo lugar que el otro puente de construcción romana que en 100 ocasiones distintas vio pasar sobre sus robustos arcos el carro de oro y marfil de los monarcas godos, y el tostado alazán hijo de África que en vertiginosa carrera y suelto el blanco alquicel sobre los hombros llevaba el árabe cuando la dominación sarracena, que ha servido de paso al encubertado caballo de batalla de los reyes de Castilla y a la blanca canea de ricas hembras e infantas poderosas, se levanta erguido y altanero. Perdemos de vista al viejo puente que aún permite que una pequeña parte de las aguas del Tajo bañe sus pilares, y nos encaminamos por los parajes de los Alcores, atravesamos la Cañada Real, dejamos por su mano derecha el camino de Placedevec y el Charquito, y por el lado izquierdo el arroyo del Santo y la Huerta Abajo, para encontrarnos de bruces con las primeras o las últimas casas, según se mire, de la Puebla de Montalbán. Viniendo como venimos por el sur, esta vista de la Puebla desde el aire semeja un árbol con su tronco, que es la carretera de San Martín, y las ramas las componen las calles de la villa, que nos conduce directamente frente al convento de padres franciscanos, la calle de la C, que nos lleva hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, la calle de Canes, que nos deja junto a la ermita de San José, y ahora la de la Constitución, que surgió en los años 70, que es vía directa hacia el Paseo de la Soledad y a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Nos decidimos por la de la C, que da nombre a toda la barriada, y como nos dejó escrito el inolvidable don Julián Martín Aragón, el pregón de fiesta pronunciado el día 14 de julio de 1977 y escribiendo sobre el aspecto que entonces tenía, nos dice: es un barrio de lo más castizo de la Puebla que todavía conserva, entre otras cosas, la gracia y el salero de los antiguos pescadores, de las airosas espigadoras, de las curtidas escaleras, barrio entrañable que sabe y se deja querer, donde se podía escuchar el agudo pregón, peces vivos, mujeres, donde aún quedan mujeres de chambra, falda, pañuelo y mandil, donde posiblemente podamos percibir todavía el olor a esparto y a patatas de guarda, donde, en fin, se siente vivir el alma de la Puebla y el orgullo de ser pueblano.
aún resuenan por las esquinas aquella copla tantas veces oída. No la quiero de la C, que todas son escaleras, que la quiero del vedado, que todas son costureras. Y mientras subimos la cuesta a paso lento, para que no nos falte el resuello, cantamos una vez más: calle alta de la C, lo que te tengo rondado, y lo que te rondaré si no caigo por soldado. En esta calle vivió y murió una de las mujeres más entrañables, vivaracha y servicial hasta el extremo, amiga de todos y pueblana de cuerpo entero. Me refiero a la tía Puri, dueña de la panadería que a la mitad de la calle existía. Rosa María Rojas nos la recuerdan estas cuartetas en la que hace alusión a la tía Puri, a su hija Emiliana, la del Nogal, y, cómo no, a la cuesta de la C. Por la cuesta de la C, Emiliana sube y baja. ¿Cuánto tiene que correr para vender una hogaza? Con su borrico temprano y su rico pan caliente, la hija de la tía Puri llama a voces al cliente. Panadera, vendes poco, poco que no vendes nada, porque le das mucho al pico y el borrico ya se cansa. Hace su gran recorrido. A veces vuelve cansada de pelear con la gente y a veces malhumorada. Vamos saliendo de la calle habiendo dejado por la derecha las calles de Bórquez, Alamillo y La Salud, y por la izquierda, como nutridos afluentes, la calle de la Panadera con el callejón de Montañés. Y siguiendo por la calle de la Paz, desembocamos en una plaza que lo es a costa de la desaparición de la Casa de Postas, que ocupaba todo el centro de la plaza y parte de la calle del Águila, hoy de Don Ángel San Miguel, siendo una de las plazas más recoletas y transitadas, presidida por el monumento dedicado al ilustre hijo de la Puebla, Fernando de Rojas, autor de la inmortal obra La Celestina. En un rincón, al inicio de la calle de Tendezuelas, se encuentra la pequeña ermita del Cristo del Perdón, conocido como el Cristito, creada en el año 1739, que conserva cofradía y que magistralmente nos la describe Domingo Cordero Benavente en este soneto. Ese Cristo tan chico, casi niño, esa iglesia tan pequeña, casi nada, esa paz interior, enamorada de un amor silencioso, de cariño. Pasa el pueblo y le reza: yo me ciño a los pies de tu cruz que veo agrandada, la herida del costado desgarrada y un rictus de dolor, y me constriño. Estás siempre tan solo, mi Cristito, que el rezo a la pasada de tu pueblo son granos de oración, que como trigo, si no llena el granero, por poquito, tiene valor de amor para este pueblo que te adora profundamente, digo. Otro Cristo y otra ermita nos esperan unos metros calle arriba. Esta imagen del Santísimo Cristo, del que se ignora su procedencia, llamado de la Caridad, quizás por estar unido a la vida e historia del Hospital de la Caridad, que fuera fundado en el primer tercio del siglo XVI por don Juan y doña Catalina Pacheco, condes de la Puebla de Montalbán, en esta calle de Tendezuelas de esta población, en unas casas propiedad de los Pachecos, y según testimonio del que fuera durante muchos años cronista oficial de la villa, don Félix Julián Martín Aragón Adrada, junto a la capilla del Cristo de la Caridad, lo que nos demuestra que a principios de dicho siglo y antes que el Hospital de la Santa Caridad ya existía la imagen. En este siglo la Puebla, como cabeza del condado de Montalbán, gozaba de una gran prosperidad, con una población de cerca de 5.000 habitantes, la localidad más grande de todo el condado, con una floreciente industria de tejer con más de 400 telares. En industria poseía los ya citados 400 telares de seda y lana, que proporcionaban uno de los principales ingresos junto a las tenerías,
salazón de pescado que llegaba del Cantábrico, 6 molinos de aceite y 4 molinos harineros. Aún se pueden ver los restos de uno de ellos a la salida del puente sobre el río Tajo, a unos 3 kilómetros de la población. Cientos de colmena, que a decir de los informantes de las declaraciones del rey Felipe II de 1576, se extraía la mejor miel de España. Estaba la Puebla rodeada de 12 dehesas, con leña abundante en sus montes y tierra con buenos pastos para ganados mayores y menores, y fértiles tierras de labor y regadío, y un contadero real en el puente sobre el río Tajo. Resumiendo, la Puebla de Montalbán en el año 1598 vivía en el más floreciente estado de riqueza y como la más populosa e industrial villa de toda la comarca. En esta situación de gran prosperidad surge una terrible epidemia de peste bubónica que daría al traste con tanta riqueza, sumiéndola en la más profunda pobreza y desolación, causando más de 2.500 muertos. La salida en procesión de la imagen por las calles de la población un día 16 de julio de dicho año de 1598 acabó de forma radical y milagrosa con la enfermedad, declarándole desde ese mismo momento patrono de la villa. En el Cabildo de la Hermandad de la Santa Caridad, celebrado el día 16 de octubre de 1704, se acuerda ampliar la reducida ermita y hacer un retablo para mayor culto del Santísimo Cristo de la Caridad a cargo del maestro Pedro de Roza y dorado en el año de 1727 por el artista toledano Felipe Sánchez. En este año de 2010 se ha efectuado una de las mayores reformas que la ermita haya sufrido desde su construcción. No solo la ermita, sino el entorno donde estuvo el Hospital de la Caridad hasta el año 1884, en el que fue trasladado por razones higiénicas a la casa contigua a la ermita de la Soledad. Abandonamos hospital, patio y ermita, y ya nuevamente en la calle de Tendezuelas, cuyo nombre se remonta al siglo XVI y conserva una estupenda perspectiva desde cualquier ángulo que se la contemple. Y como pórtico a la entrada a la Plaza Mayor, pasamos bajo el arco de Tendezuelas, con su rica viguería que sostiene el corredor y su balcón central que une el Palacio Ducal con la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Una vez en la plaza, nuestra mirada ha de ir a los 4 vientos para admirar por un lado sus soportales con columnas de granito, desiguales porque los siglos XV y XVI las separan, con sus balconajes corridos y destacando la portada del que sin duda fue la gran posada medieval que hoy conocemos como el Túnel. Frente a estos, la monumental y señorial fachada del Palacio de los Duques de Osuna y Condes de la Puebla de Montalbán, con su portada plateresca diseñada por el arquitecto Alonso de Covarrubias. Se dice que fue el antiguo palacio de don Pedro I. A finales del siglo XV, don Juan Pacheco lo reconstruyó y su hijo, don Alonso Tellez Girón, lo modificó en el siglo XVI. En este palacio nació el cardenal don Pedro Pacheco y Guevara el 29 de junio de 1488, uno de los personajes más importantes de la Puebla, junto con su contemporáneo Fernando de Rojas y Francisco Hernández. Fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento en 1991. La iglesia parroquial ocupa la fachada este en honor a la Virgen de la Paz, que según la tradición recibió en el año 1085 a las huestes y al propio rey Alfonso VI cuando se dirigía a la conquista de Toledo. Y desde entonces ostenta el título de patrona de la villa, aunque no fuera entronizada como tal hasta el 24 de enero de 1653. Fue construida a mediados del siglo XV en la huerta del palacio de don Pedro I. Presenta elementos góticos y renacentistas. Su interior es de 3 naves separadas por arcos de medio punto que se apoyan en columnas. En ambas naves
podemos admirar un rico artesonado y su pila bautismal que data de 1754, donada por el licenciado don Diego de Rojas, sacerdote y capellán de la ermita del Santo Cristo de la Caridad, que nació en La Puebla hacia el año de 1670, hijo de Francisco y Catalina, y que murió el 27 de marzo de 1758 a los 87 años de edad, siendo una de las personas más destacadas de su tiempo. Fue enterrado en la puerta de entrada a la capilla del Cristo de la Caridad. En la capilla mayor se encuentra un interesante retablo con pinturas de gran calidad artística, representando la Anunciación, la Visitación, el nacimiento del Niño Jesús y la adoración de los Reyes Magos, además de la imagen de Nuestra Señora de la Paz, de talla estofada y pintada de procedencia germano-holandesa del siglo XV. Remata la plaza en su fachada oeste con el edificio del Ilustrísimo Ayuntamiento, edificado en el año 1971 en el mismo lugar que ocupaba el antiguo, pero al que se le añadieron soportales con columnas de granito. A esta plaza, a la que afluyen las calles de Bodegones, Travesía de la Iglesia, Tendezuelas y Manzanillas, testigo de todos los acontecimientos importantes, tanto culturales como lúdicos, la han cantado todos los poetas, pero destacamos por elegir uno, este soneto de don Rafael Fernández Pombo. Nunca tuvo la piedra mejor traza que la lograda a manos del cantero, ni coso, foro, lonja o mentidero, mejor lugar que la perfecta plaza. Todo el sol de Castilla se solaza, la historia, el arte vuelven por su fuero. Ya es hermosa la plaza, lo que quiero es decir que el amor ganó su baza. Y en el centro la cruz que se levanta muda alondra de piedra, que al fin canta la alborada de un pueblo toledano. Ni una palabra más se necesita, porque en la plaza singular palpita, ebrio de amor, el corazón pueblano. Salimos por la travesía de la iglesia hacia la plaza del mismo nombre para admirar, junto con la fachada norte de la parroquia, y adosada a ella el monumental edificio del convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas, fundado por el cardenal don Pedro Pacheco y Guevara a mediados del siglo XVI y construido posiblemente por Laurencio de Ilachoa. Se compone de iglesia, claustro con sus dependencias monacales y zona de huerto, y cuya traza de la iglesia fue ejecutada por el arquitecto Alonso de Covarrubias. La iglesia es de cruz latina, presenta un coro bajo a los pies del templo. Es uno de los edificios más importantes de la arquitectura renacentista de la provincia de Toledo, destacando su majestuoso retablo con escenas de la Pasión de Nuestro Señor. Exteriormente, la rotundidad del edificio se hace patente por la fuerza y protagonismo que adquieren los contrafuertes y el predominio del macizo sobre el vano. Toda la iglesia está trabajada con sillería, de piedra caliza para los muros y de granito para las esquinas, siendo un reflejo del esquema compositivo interno. Fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento en el año 2007. Abandonando el edificio y subiendo por la calle del Pez, llegamos al punto más alto de la localidad, lugar donde con mucha probabilidad fuera la célula madre del nacimiento de la Puebla de Montalbán. Muchos autores datan a la iglesia de San Miguel, que estuvo aquí ubicada en el siglo XIII, construida probablemente en el año 1276, por los descendientes de aquellos templarios a los que el rey Alfonso VII les cediera la ermita de Melque y el castillo de Montalbán. La torre que se nos presenta a la vista fue construida en el año 1604 por el maestro Cristóbal Ortiz en sustitución de la antigua de la iglesia y cementerio de San Miguel, hoy ya desaparecidos, desde el año 1892 la iglesia y desde 1912 el cementerio.
Es de sólida construcción de mampostería, sillería y ladrillo, de planta cuadrada, que consta de 4 cuerpos superpuestos con tejado a 4 aguas, siendo uno de los monumentos más representativos de la localidad, norte y guía de los pueblanos y forasteros que vienen a visitarnos por cualquiera de los 4 puntos cardinales. Como dato curioso, extraído del estudio de don Julián Martín Aragón sobre la Torre de San Miguel, diremos que en el cuerpo superior se colocaron sendas campanas en cada uno de los 4 huecos del campanario de esta manera. Al poniente, la campana grande, llamada de Santa María de la Paz. Al ábrego, una mediana, llamada de San Ildefonso o Sermonera. Al cierzo, otra más pequeña, llamada de San Miguel, y en el que mira al solano, un cimbalillo para llamar a los fieles a la Santa Misa. También se colocó en el campanario una matraca para llamar a los fieles en tiempo de Semana Santa, el que no estaba permitido voltear las campanas. Tampoco se queda la esbelta torre sin el saludo de los poetas. Mirad la torre, mástil de velero, prisma de luz al sol de la mañana. Escuchad la canción que su campana recita en bronce para el pueblo entero. Miradla desde lejos, porque quiero os fijéis qué gentil y qué galana se crece para ver la tierra llana y el Tajo entre las frondas prisionero. Torre que lleva San Miguel por nombre, que nadie dude ni después se asombre de que sea arcangélico su vuelo. Espiga bien granada y bien nacida, alto faro de amor, palmera erguida, dedo de Dios que nos señala el cielo. Este barrio que rodea a la Torre de San Miguel está cargado de calles cuyos nombres: San Miguel, Linajes, Grillo del Norte, Vedado Alto y Vedado Bajo, Plaza del Sol, Pez, Padilla, Labradores, Azufaifo, Bodegones y así una veintena de ellas cuyos nombres de sabor medieval nos transportan 7 siglos atrás, recordándonos el nacimiento de la Puebla. Bajando por la calle de Linajes y atravesando la Plaza de la Cruz, nos conduce al convento de Padres Franciscanos, fundado en 1560 por Catalina Pacheco. Los frailes vivieron allí hasta el año 1835, momento en el que fueron expulsados. Más tarde volvieron para fundar un colegio de misioneros franciscanos de la provincia de San Gregorio Magno de Filipinas. El edificio conventual consta de la iglesia y del claustro. El templo presenta una planta de cruz latina. En la capilla mayor se puede ver el sepulcro donde aparece en actitud orante Pedro Pacheco. En él reza una inscripción donde dice que Felipe IV lo propuso como cardenal al Papa Inocencio X. Y muy cerca de allí vamos a terminar esta panorámica en un lugar donde cada mañana o cada tarde lo mismo da, acuden los pueblanos desde hace 450 años a pedir a su Virgen, Virgen de la Soledad, remedio para sus males o solución para sus problemas. Me refiero a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, que se levantara en su honor a mediados del siglo XVIII, en el lugar en que estuviera la antigua ermita de San Sebastián. Tiene una planta de cruz latina. Presenta un interesante conjunto pictórico en el coro, en la capilla mayor y en las pechinas de la cúpula, donde se representa a Judith, Esther, Abigail y Raquel. El retablo de la capilla mayor es una pintura al fresco realizada entre 1741 y 1742 por los hermanos Alejandro y Luis González Velázquez, pintores de cámara de los reyes Fernando VI y Carlos III, donde aparecen las virtudes y las sibilas, en cuyo hornacina central se encuentra la imagen de la Virgen de la Soledad, cuya devoción trajera hace 450 años la vecina del Carpio, Pascuala Gómez. Con este soneto de Sandalio de Castro, a modo de plegaria, nos unimos a los pueblanos que diariamente acuden a visitar a su madre, acompañándola en su dolor. Zafiro de la noche, inmensa se encuentra tu tortura sosegada,
y en tu boca se siente rumorada de tu aliento el amor, lágrima densa. En lucha con mi esencia maniatada, al barro que palpita y que te piensa, mi pena se ha fundido, limpia, extensa, vertida en tu dolencia traspasada. Tu dolor es suspiro enfebrecido hacia el ser que con ansia se hizo herida, con temblores de gozo estremecido, sin herir nuestra carne ya mordida. Y hasta el cielo ha brotado en alarido, sintiéndose en tu angustia indefinida. Esta es la Puebla que vieron nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, pero el devenir de los tiempos, el progreso como se le denomina, ha cambiado el aspecto externo de nuestras calles, de nuestro entorno. Ese cabrero que vimos en nuestro inicio ya no existe. Esas caballerías sueltas o uncidas al carro son solo nostalgias. Esas paredes encaladas blancas como palomas han dejado de ser realidad. Hoy se han cambiado el ganado por máquinas vociferantes que vomitan humo, las blancas cales por ladrillos y amplios ventanales, las múltiples panaderías de hacer cochuras por moderna maquinaria que aumenta la producción y disminuye el tiempo y el trabajo. Se han construido fábricas como la de conservas Cidacos, o el gran matadero industrial allá en la ribera del Tajo, o la factoría del tratamiento del mármol en el paraje de Cañares, incluso un centro comercial denominado El Faro, que luce orgulloso sus grandes escaparates y su pintura azul. Una carretera de circunvalación para alivio de los múltiples camiones que transportan la grava almacenada durante muchos siglos en la que fue frondosa vega del río Tajo. Tenemos 2 colegios donde cursan estudios más de 1 millar de alumnos y magnífico instituto donde nuestros hijos aprenden a ser hombres del mañana, y hasta un museo etnológico, el Museo La Celestina, en el que aún se conservan, aunque solo sea en fotografías y objetos antiguos de un pasado que no fue ni mejor ni peor de lo que hoy tenemos, sino distinto.